Ok, 931 Minimum Falling Path Sum. Dado un array matrix de dimensiones n por n, retorna la suma mínima de cualquier falling path del array matrix. Un falling path comienza en cualquier elemento de la primera fila, por ejemplo este 1, y elige el elemento que se encuentra directamente abajo, diagonal hacia la izquierda o diagonal hacia la derecha. Entonces, el siguiente elemento, el que se encuentra en la siguiente fila, suponiendo que nos encontramos en la fila row y la columna col, va a ser row más 1, col menos 1, es decir, el elemento que se encuentra diagonal a la izquierda, row más 1, col, es decir, el elemento que se encuentra directamente abajo, o row más 1, col más 1, es decir, el elemento que se encuentra diagonal hacia la derecha. Dicho de otra manera, lo que estamos buscando es encontrar un camino cuya suma de todos sus elementos sea la menor posible, considerando todos los otros caminos posibles. En este caso, en el ejemplo número 1, tenemos dos posibilidades. La primera es partir desde el número 1, avanzar hacia el número 5 y luego hacia el número 7 para obtener como resultado el número 13. Eso es lo que deberíamos retornar. En la segunda posibilidad podemos partir desde el número 1, movernos hacia el número 4 y luego movernos hacia el número 8 para obtener el mismo resultado, el número 13. En el ejemplo número 2, sin embargo, tenemos un solo camino posible, que es partir desde el número 19, avanzar hacia el número menos 40 para obtener como resultado el número menos 59. Ese es el único resultado posible. Con respecto a las restricciones del problema, en primer lugar, sabemos que vamos a tener una matriz, matrix, en donde la cantidad de filas va a ser igual a la cantidad de columnas. Luego, vamos a tener al menos una fila con al menos un elemento y cada fila podría tener hasta 100 elementos. Y por último, el valor de cada elemento dentro de una columna puede variar entre menos 100 y 100. Limpié un poco el espacio para que continuemos con el análisis de nuestra solución. Una potencial solución es calcular todos los caminos posibles hacia abajo e ir comparándolos mientras los vayamos construyendo para que una vez tengamos el resultado final, retornemos el que tenga el menor valor. Para esto partiríamos con un número dentro de la primera fila e iríamos recorriendo el camino hacia abajo utilizando un depth first search, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer algo como lo siguiente en pseudocódigo. Declaramos nuestra función dfs con un caso base, como corresponden todas las funciones recursivas. Primero obtenemos el valor de la coordenada en la que nos encontramos en la matriz, entendiendo que row es la fila en la que nos encontramos y col es la columna en la que nos encontramos. Y luego, llamando recursivamente a la función dfs, obtenemos el valor de cada uno de los caminos que se encuentran en la fila de abajo. Por ejemplo, si nos encontramos en el número 1, obtenemos el valor de este camino, de este camino, de este camino y le asignamos a la variable nextRowValue el valor mínimo entre estos tres números y retornamos la suma del valor actual más el nextRowValue. Esta solución estaría perfecta si no fuera porque no es muy eficiente. La complejidad temporal de esta solución es de 3 elevado a n. Una pequeña corrección. Creo que la complejidad de 3 elevado a n corresponde a una sola ejecución del algoritmo DFS o Depth First Search. Entonces, si tenemos que ejecutar una vez este algoritmo por cada columna de nuestra matriz, la complejidad de la solución completa sería de 3 elevado a n por n. Tengan eso en cuenta para el resto de la explicación. ¿Por qué es esto? Planteémonos en la siguiente situación. Tenemos esta matriz y digamos que vamos a partir desde este número, el número 3, para calcular el camino que nos dé el menor valor. Desde este número 3 tenemos tres posibilidades, ¿verdad? Movernos diagonal hacia la izquierda, directamente hacia abajo y diagonal hacia la derecha. Y bajo este algoritmo tenemos que calcular todas esas posibilidades, ¿verdad? Sería algo así. Ahora bien, cuando nos encontramos en esta fila, para obtener el número menor entre estas tres posibilidades, tenemos que también calcular todas las posibilidades desde estos tres números, ¿verdad? Algo así. Desde el 5
nos podemos mover hacia la izquierda, hacia abajo o hacia la derecha, desde el 4 también y desde el 6 también. Y luego, en la tercera fila, el problema sigue siendo el mismo. Tenemos que también calcular todas las opciones posibles. Entonces, si nuestra matriz tiene un alto de n elementos y por cada elemento tenemos 3 posibilidades, nos encontramos con una complejidad de 3 elevado a n. Cuando notamos que nuestro algoritmo no es muy eficiente, tenemos que hacernos la pregunta de si podemos hacer algo más óptimo, y en este caso la respuesta es sí. Esta solución, a pesar de que al parecer no es muy óptima, nos dio 2 pistas importantes. Lo primero que notamos es que el valor del camino más corto, es decir, cuya suma de sus valores sea la menor, depende de la suma que ya se realizó camino abajo, ¿verdad? Por lo tanto, probablemente lo que queremos es resolver este subproblema primero, el valor que tiene el camino hacia abajo, antes que el valor que necesitamos saber en la fila actual, ¿verdad? Dicho de otra manera, nuestra iteración podría ser desde la última fila de la matriz hacia arriba y no al revés, como lo estamos haciendo ahora, desde la primera fila hacia la última. Por otro lado, lo que nos interesa en la primera fila, que es donde vamos a calcular finalmente nuestro resultado, no son todos los caminos posibles, sino los caminos que sumen menos. Limpié nuevamente la pantalla para que planteemos nuestra nueva solución. ¿Cómo funciona esta solución? Vamos a partir utilizando esta matriz. Entonces, desde la penúltima fila, vamos a ir modificando cada valor de la matriz, reasignando este valor al resultado de la suma del valor actual en el que nos encontramos, más el número más pequeño entre las posibilidades que tenemos en la fila de abajo. En el caso del número 6, por ejemplo, tenemos 2 posibilidades, ¿verdad? El número 7 o el número 8. Esos son los caminos que tenemos. Por lo tanto, la operación que tendríamos que realizar sería algo así. Vamos a sumar el número 6, que es el valor actual en el que nos encontramos, más el número más pequeño entre el número 7, nuestra primera opción, y el número 8, nuestra segunda opción. Con el número 5 tenemos las 3 posibilidades, ¿verdad? El número 7, el número 8 o el número 9. Cualquiera de estos caminos son válidos. Por lo tanto, la operación sería algo así, ¿verdad? Número 5 más el valor más pequeño entre 7, 8 y 9. Nuestras 3 posibilidades. Y con el número 4 tenemos también, tal como tuvimos con el número 6, solamente 2 posibilidades, ¿verdad? El número 8 o el número 9. Las operaciones, por lo tanto, serían así. 4 más el número más pequeño entre 8 y 9. Entonces, 6 más 7, que es el número más pequeño entre 7 y 8, da como resultado 13, ¿verdad? 5 más 7, que es el número más pequeño entre 7, 8 y 9, da como resultado 12. 4 más 8, que es el número más pequeño entre 8 y 9, da como resultado 12 también. Entonces, si reemplazamos los valores de la fila en la que nos encontramos, la penúltima fila, con el resultado de estas operaciones, el array quedaría algo así. Fíjense que este número 13 es el resultado de esta operación, este número 12 es el resultado de esta operación y este número 12 es el resultado de esta operación. Luego de terminar con esta fila, continuamos con la que se encuentra inmediatamente arriba, ¿verdad? Que en este caso es la primera fila. Y en esta primera fila tenemos que realizar las mismas operaciones que realizamos acá, ¿verdad? Estas operaciones, también refiriéndose a cada operación por el color de estas flechas, serían algo así. En el caso de este número 2, ¿verdad? Tenemos que reasignar este número 2 al resultado de 2 más 13 o 12, que son nuestras 2 opciones de acá abajo, ¿verdad? Lo mismo para el número 1. En este caso tenemos las 3 opciones, 1 más 13, 12 o 12. Y en este caso, 3 más el valor más pequeño entre 12 y 12, que obviamente es 12. Una vez que reemplacemos
los valores de esta fila con el resultado de estas operaciones, el array quedaría algo así, donde este número 14 es el resultado de esta operación, en particular 2 más 12, 12 porque es el número más pequeño entre 12 y 13, este número 13 es el resultado de esta operación y este número 15 es el resultado de esta operación. Luego, nuestro resultado de todo este algoritmo será simplemente el número menor entre los números que se encuentran en la primera fila del array que modificamos. Tendríamos que retornar algo así, ¿verdad? El número más pequeño entre 14, 13 y 15, que obviamente es 13 y es el resultado que esperábamos obtener. ¿Cuál es la complejidad de este algoritmo? En cuanto a espacio, esta solución no usa memoria adicional, por lo que tiene una complejidad constante, simple. Ahora, en cuanto a tiempo, esta solución realiza una operación por cada columna de cada fila de la matriz, ¿verdad? Es decir, si la matriz tiene n columnas y m filas, n y m, la complejidad sería n por m, ¿verdad? N porque tenemos que realizar una operación por cada columna y m porque cada operación que realizamos en una columna tenemos que realizarla en todas las filas, ¿verdad? Sin embargo, como se menciona en una de las restricciones, nuestra matriz siempre tendrá la misma cantidad de filas y columnas. Por lo tanto, la complejidad es n por n, o, dicho de otra manera, n al cuadrado. Ok, vamos entonces a nuestra implementación de la última solución que propusimos en el código. Lo primero que vamos a hacer es que si nuestra matriz tiene una sola fila, simplemente vamos a retornar de manera inmediata el elemento más pequeño en la primera fila. Perfecto. Si esto no es así, lo que tenemos que hacer, como habíamos mencionado antes, es iterar desde la penúltima fila de nuestra matriz, digamos row index va a ser igual a matrix.length menos 2, porque tenemos que partir desde el penúltimo elemento de nuestra matriz. Vamos a realizar esta operación hasta que lleguemos a la primera fila y este índice es descendente, ¿verdad? Acá vamos a hacer algo que no sabemos todavía qué es, pero lo que sí sabemos es que al final de nuestro algoritmo tenemos que retornar, tal como hicimos acá arriba, el valor más pequeño de la primera fila que se encuentre en nuestra matriz, ¿verdad? Que como sabemos vamos a modificar en esta parte del proceso. ¿Qué tenemos que hacer acá entonces? En primer lugar vamos a obtener nuestra fila actual, digamos current row, y esto va a ser matriz en su índice row index, y además queremos la fila que se encuentra abajo, ¿verdad? Si nos encontramos en la penúltima fila, por ejemplo, la fila que se encuentra abajo sería la última fila de la matriz. Llamémosle a esta fila below row y va a ser igual a la matriz en el índice row index más 1. Perfecto. En este punto entonces lo que tenemos que hacer es iterar por cada elemento de nuestra fila, en otras palabras, cada columna, donde la fila es nuestra fila actual, ¿verdad? Entonces, declaremos otra variable que se llama callIndex, refiriéndose al índice de la columna. En este caso sí que partimos desde el principio y vamos a iterar hasta el final de nuestra fila actual de manera ascendente. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Sabemos que en nuestra fila actual tenemos que cambiar el valor de del índice de nuestra columna a el valor actual más el valor mínimo entre
el valor que se encuentra a la izquierda, digamos left value. Luego el valor que se encuentra inmediatamente abajo, below value. Y el valor que se encuentra a la derecha, digamos right value. Ahora, estas variables no las hemos declarado, ¿verdad? Declarémoslas entonces justamente acá arriba. Digamos left value va a ser igual a algo. Y lo mismo para las otras dos variables, below value y right value. Entonces, ¿qué es left value? El left value va a ser igual a el valor que se encuentra en la fila de abajo, ¿verdad? En el índice de la columna menos 1, ¿verdad? Ahora, este índice, el call index menos 1, podría estar refiriéndose a un valor menor a 0, ¿verdad? Si es que nos encontramos en la primera columna de nuestra matriz. Tenemos que considerar ese caso borde. Lo que podemos hacer es decir que si call index es mayor a 0, entonces queremos el valor que se encuentra en este lugar. De lo contrario, simplemente vamos a asignarle un valor por defecto a este left value que va a ser infinito. En otras palabras, no lo vamos a considerar, ¿verdad? Porque acá simplemente nos interesa el valor menor. Y infinito no es menor que ningún número, ¿verdad? Es un concepto. El valor que se encuentra inmediatamente abajo sí que va a existir. Tenemos que obtenerlo del below row en el índice de la columna en la que nos encontramos. Y esta misma consideración tenemos que tenerla también en nuestro right value, el valor que se encuentra diagonal hacia la derecha, porque podríamos encontrarnos en la última columna de nuestra matriz, ¿verdad? Por lo tanto, si el índice de la columna, call index, más 1 es menor a la cantidad de elementos que hay en nuestra fila actual, entonces queremos obtener el valor. De lo contrario, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el left value y le vamos a asignar un valor infinito. Ese es todo nuestro algoritmo. No es tan difícil de implementar. Recordemos que con respecto a la complejidad, en cuanto a espacio, la complejidad es constante porque no estamos usando memoria adicional. Estamos modificando en la matriz que nos entregan, ¿verdad? Y en cuanto a tiempo, estamos realizando una operación, esta operación, por cada columna de cada fila, ¿verdad? Pero como sabemos, a partir de las restricciones que se nos dieron en este ejercicio, siempre vamos a tener la misma cantidad de filas y columnas. Por lo tanto, si la cantidad de filas o columnas que tenemos en nuestra matriz es n, la complejidad temporal sería n al cuadrado. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal para apoyarlo. Y nos vemos en el siguiente. Chao.